Los musgos son muy importantes en el ecosistema, ya que viven envueltos en una gran variedad de interacciones con otros seres vivos. Estas relaciones se representan de diferentes modos y se desarrollan a intensidades variables. Pueden existir de tipo competitivo, simbiótico y mutualista. Además, establecen tanto con las plantas vasculares como con las algas, hongos, líquenes e incluso bacterias. Los briófitos influencian la composición de los ecosistemas, creando un ambiente con un mayor grado de humedad, ya que estos son capaces de retener 20 veces su peso en agua. En época de lluvias absorben el agua que luego liberan lentamente en periodos secos, actuando como verdaderas esponjas en la naturaleza, que regulan el cauce de los ríos protegiendo el suelo de repentinas inundaciones cuando llueve mucho. También de la erosión y la sequía cuando llueve poco. Sin ellos en muchas zonas esta agua se perdería rápidamente por drenaje, cosas que desafortunadamente suceden en muchos lugares que presentan importantes problemas de erosión hídrica. Por otro lado, mejoran la retención de nutrientes y minerales disueltos en el agua, incorporándolos a sus tejidos. Otras características importantes son: primero, actúan como sumideros de dióxido de carbono. Segundo, se encuentran en la base de las cadenas alimentarias. Tercero, frenan la erosión de los suelos y rocas, puesto que juegan un papel importante en la sucesión primaria de una roca desnuda, ya que colonizan en muchos casos zonas donde es imposible la instalación de un sistema radicular de las plantas vasculares. Cuarto, generan una capa húmeda y acolchada donde se desarrollan gran cantidad de especies vegetales. Quinto, son capaces de fijar nitrógeno atmosférico mediante colonias de bacterias, lo cual ayuda a incorporar este elemento en los ecosistemas. Sexto, permite medir la contaminación en un espacio específico. Todo esto nos permite concluir que los briófitos juegan un papel de suma importancia en cualquier ecosistema, ya que sin esto se presentaría un desequilibrio en ámbitos reproductivos, como por ejemplo la germinación de semillas. Tampoco se formarían los suelos a partir de las rocas, ni se liberaría el oxígeno y captaría dióxido de carbono en la misma cantidad que en un ecosistema sano. En primer lugar, es importante conocer qué son los briófitos. Los briófitos son plantas sin flores, ni semillas, ni vasos conductores. A estas plantas se le conocen como plantas criptógamas. El conjunto de los briófitos se divide en tres: antoceras, hepáticas y musgos. En el mundo existen aproximadamente 1500 especies de esto. Hay un libro que se llama Guía de Campo de Líquenes, Musgos y Hepáticas, donde se presentan más de 2000 fotos, donde se pueden reconocer las especies de esta. Entonces, ¿por qué son tan desconocidas? Esto se debe a su pequeño tamaño y porque para identificar cada una de las especies se necesita la ayuda del microscopio. Las plantas viven en lugares húmedos y acuáticos, se reproducen por medio de esporas. Fueron los primeros vegetales en la vida terrestre. No tienen raíces y tienen un nervio conductor que absorbe el agua y sales minerales. Estos se presentan en casi todos los ambientes terrestres por su relación directa con el agua. Esto también permite que se vean en cualquier tipo de climas. Sobreviven incluso años presentando etapas de deshidratación, pero al hidratarse pueden recuperar la vida incluso en minutos. No presentan raíces, pero presentan cauloides, rizoides y filoides con el cual se pegan a cualquier sustrato. Cuentan con dos fases que son el gametofito, donde producen los gametos, que son haploides, y el esporofito, donde producen esporas, que son diploides. Por este medio ellos se reproducen en su ecosistema. Además de esto, Buenos días, mi nombre es Daniela. Y el mío es Ángel, Nosotros les hablaremos sobre... el briómetro. Pero Ángel, ¿qué es el briómetro? Es un instrumento utilizado para medir la concentración de metales pesados e hidrocarburos presentes en la atmósfera. Estudian el óxido de nitrógeno y de azufre, así como el cadmio, el plomo y el níquel, muy difíciles de catalogar con las tecnologías existentes. Además de que son muy caros. ¿Pero en qué consiste? Es una clase de rejilla plástica que contiene briófitos. Las plantas ya se usan como indicadores biológicos porque son capaces de acumular sustancias contaminantes, pero el musgo, especialmente, el briófito es adecuado como bioindicador de la contaminación del aire porque su superficie es bastante grande y no contiene raíces.
Una de las novedades de este proyecto es conseguir cultivar grandes cantidades en el laboratorio. Se reduce la variabilidad biológica al mínimo posible, consiguiendo un clon genético. La idea es garantizar que el nivel de contaminación y su crecimiento han estado siempre en las mismas condiciones. Y este resultado no se obtiene con un briófito recogido directamente de la naturaleza. Las muestras son expuestas durante 3 semanas con el fin de acumular la mayor cantidad de contaminantes en la zona. El musgo se seca para volverlo polvo, y así podemos analizar la cantidad de contaminantes que posee la zona de estudio. En este instrumento de medición se usan métodos de biología molecular y ciencias de los materiales con otros de ecología. Ya que los briófitos acumulan las partículas nocivas, podrían ser usados en la industria para medir la cantidad de contaminantes que emiten. Asimismo, en gran cantidad podrían ser usados para absorber contaminantes y evitar que estos lleguen al río o mar y afecten al medio marino. Muchas gracias por la atención prestada.